¿Qué hacer cuando hay conflicto entre tus hermanos y tu madre o tu padre y quieren que tú medies entre ellos? Mira, esto directamente te va a traer muchísimos conflictos. ¿Por qué? Porque si intervienes, de alguna manera vas a dejar de ocupar tu lugar. El lugar entre hermanos son un lugar entre iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te alías con, por ejemplo, con tu madre o con tu padre, ¿qué va a pasar? Te estás alineando con un nivel de jerarquía más grande que el tuyo está a la misma altura que tus hermanos. Entonces, cuando te alías de esta manera, ¿qué va a pasar? Que tus hermanos van a sentir que se están inmiscuyendo en lo que no te conviene. Tú de alguna manera te estás colocando en una posición más grande, te sientes en potestad de decir y opinar acerca de lo que hacen o dejan de hacer tus hermanos. Entonces, ese lugar no es el lugar que te corresponde, es un lugar que va a generar muchísimo conflicto. ¿Por qué? Obviamente es un lugar que a ti te va a hacer sentir con mucho poder. ¿Por qué te va a hacer sentir con poder? Bueno, porque de alguna manera tú sientes que eres valorado por papá o por mamá. De alguna manera a veces cuando tú te posicionas más arriba, que estás diciendo yo soy mejor que tú, estás diciendo yo soy mejor que tú a tus hermanos. Y esto obviamente no es una posición sana. Así que muchas personas me dicen, vale, pero es que resulta que yo no me quiero inmiscuir en este asunto, sino que es mi padre o mi madre que me viene a comentar de los abusos que comete este hermano o esta hermana. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Bueno, cada vez que tu madre te venga a decir algo de tu hermano, decirle, oye, al final mamá o papá, él es tu hijo y sé que tú lo quieres muchísimo y bueno, eso son asuntos que a la larga se solucionarán entre ustedes. Bueno, mamá, tú vas a saber qué es lo adecuado para hacer con ella porque al final tú eres su madre. Bueno, yo quiero a mi hermano, lo respeto y así igual. Cuando tu hermano te venga a decir algo contra mamá, pues simplemente, o papá, pues simplemente le dices, mira, al final es mamá, es papá, tú sabes cómo es, pues simplemente respetamos y ya, ¿vale? Sin necesidad de formar parte. Yo sé que es muy difícil porque viene mamá molesta, enojada, o viene tu hermano herido. Entonces, aquí el reto consiste en mantenerte ecuánime, mantenerte viendo la situación con perspectiva. ¿Por qué? Porque esto es una dinámica dentro de la familia que es como una especie de juego. Y cuando se crea este juego dentro de la familia, ¿qué pasa? Que todos empiezan a jugar. Entonces, de repente, mamá o papá salía con un hermano para una cosa, salía con el otro para otra, salía con el otro. Entonces, esto nos habla de familias muy disfuncionales que lo que hacen es que cada vez los conflictos vayan escalando. ¿Y qué va a pasar? Que a la larga, entonces terminan en conflicto todos los hermanos y es triste ver en familias donde los hermanos no se hablan, donde los hermanos no conversan entre ellos porque en un momento determinado uno se alió con uno de los padres y no tiene problemas con los padres, pero sí hay problemas entre los hermanos. Y con razón, porque el asunto entre madre e hijo, padre e hijo, se debe resolver entre ellos. Y los hermanos entre ellos, sin inmiscuir a papá y a mamá. Recuerda siempre que en el nivel de hermanos estamos todos iguales. Yo no puedo opinar o decirle a mamá qué hacer o qué no hacer con respecto a un hermano. ¿Por qué? Porque al final mamá o papá son los padres. Y yo no puedo meterme en lo que ellos van a hacer con sus propios hijos. Yo sí puedo decidir, tomar las acciones adecuadas que voy a hacer con mis propios hijos, pero no con mis hermanos. Y por más diferencia de edad, a veces pasa mucho que, por ejemplo, hay mucha diferencia de edad entre hermanos, que hay 15, 17, 20 años de diferencia de edad. Y entonces a veces el hermano mayor asume el rol de padre o de madre de ese hermano pequeño. Y esto, ten la seguridad que es conflicto seguro. Si tú tienes hijos, ¿qué pasa? Que tú no vas a estar atento a tus propios hijos porque vas a estar en este conflicto tratando de resolver o de mediar ese conflicto entre tus padres y tus hermanos. No tienes energía para estar en tu propia familia. ¿Y qué sucede? Que entonces este conflicto no se va a solucionar porque el conflicto tienen que solucionarlos entre ellos, en ese orden de jerarquía entre ellos. Tú no tienes que hacer nada. Aquí el verdadero reto es mantenerte ecuánime, mantenerte en tu lugar, mantenerte viendo lo mejor de cada uno, por más abusivo que te parezca el comportamiento de un hermano, de una hermana o incluso de tus padres. Tienes que respetar
¿Cuál es el lugar de cada quien? Bueno, hay casos obviamente donde si ves que tú tienes un hermano pequeño y tus padres lo están maltratando, ya ahí son palabras mayores y ahí tienes que tomar medidas. Pero en el caso normal donde todos los hermanos están grandes y simplemente a veces mamá dice que se esfuerza mucho por un hermano, que un hermano abusa de ella, que un hermano lo está manteniendo, no te metas en esas dinámicas. Yo creo que siempre el trabajo empieza por nosotros mismos. Entonces, aquello que tú estás viendo, criticando o aquello que te están contando de tus hermanos, pregúntate a ti mismo dónde tú también estás en esa situación. Por ejemplo, si sientes que tu hermano tiene que poner límites o que tu madre tiene que poner límites, pregúntate a ti mismo dónde tienes que poner tus límites. No hay nada que hable más fuerte que las acciones que tomen en tu propia vida. Ser un ejemplo con tu propia vida de paz y de calma para los demás. Esa es la mejor ayuda que puedes dar. Estar tú bien. Si tú estás enardecido, si tú estás molesto, si tú te llenas de furia, de resentimiento por uno de tus hermanos, por tu padre o por tu madre, ¿qué sucede? No estás en tu lugar. Has entregado tu poder a esas personas y por más que lo quieras, que sean tu hermano o sean tus padres, no va a servir de nada ni en su situación ni para ti que entregues su poder a ellos. Entonces, lo mejor que puedes hacer, ser ecuánime. Cada vez que mamá te llame para contarte qué fue lo que sucedió, pues habla bien de tu hermano, pues dile, escúchale y dile, vale, mamá, yo sé que tú vas a saber resolverlo, pues ten confianza, pues paciencia, no queda otra, simplemente cambia el tema, habla de otra cosa, habla de ti, de lo que te pasa a ti, de lo que te sucede a ti, porque algunas veces también es eso, que algunas veces tu madre, cada vez que habla contigo, te habla de uno de tus hermanos, entonces claro, tú como quieres quedar bien con mamá y quieres tener la atención de mamá, la apoyas, ¿vale? En este caso yo te invitaría a que hables de ti, hables de lo que te sucede a ti, de un problema que tú tengas, para que así te sientas realmente con la atención que estás necesitando de mamá y que quizás a lo mejor no te atrevas a pedir porque tu madre está ocupada, muy ocupada, con uno de tus hermanos o con tus hermanos. Entonces atrévete a hablar de ti. Cada vez que sientas la tentación de hablar de uno de tus hermanos, habla de ti, pero no de ti en comparación con tu hermano o tu hermana, sino habla de ti en comparación acerca de lo que sientes, acerca de lo que necesitas, acerca de lo que pasa contigo. Y verás que mamá deja de hablarte del tema o te cambia el tema o simplemente no te llama cada rato para estarte contando de su situación. La dinámica entre padres e hijos a veces es muy dura porque algunas veces mamá se quedó sin pareja y entonces necesita una pareja, y a veces se alía con alguno de sus hijos para que sea su pareja emocional. Algunas veces mamá también necesita un padre o una madre y se alía con nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos a cumplir esos roles y esos papeles en nuestra familia a costa de nuestra propia vida, nuestro sufrimiento, no poder tener una relación de pareja saludable o no poder tener una buena relación con nuestros hijos o una buena salud, entonces, pues bueno, allí estamos complicados. No juguemos ese juego, mantente ecuánime, ocupa tu lugar, sé igual entre tus hermanos, no los critiques, no hagas juicio, respeta lo que hagan y la dinámica que pasa entre ellos y tu madre depende exclusivamente de ellos. Al final son ellos los que la están jugando, no entres tú a jugar. Chao, chao, Bailar Mariposa.